Esta tarde se me estuvo bajando la presión arterial a fuerza de somatizaciones. Así que vamos a hablar un poquito de las somatizaciones. Cuando sepan qué son las somatizaciones van a saber que no tienen nada de qué preocuparse, de que en realidad estamos bien. Es muy probable que ustedes sufran somatizaciones y no lo sepan ahora. Las somatizaciones son un síntoma del TID bastante desconocido y en general son algo que muchas personas pueden sufrir. Primero que nada, ¿qué son las somatizaciones? ¿Qué rayos es eso? ¿De qué me estás hablando, Lander, que nunca había escuchado esa palabra en mi vida? Las somatizaciones son, como se le llama de manera bastante simplificada, cuando tu cuerpo empieza a experimentar síntomas físicos de enfermedad con un origen puramente psicológico. Algo ocurre en tu cabeza y tu cuerpo empieza a manifestar síntomas. Básicamente, muy básicamente, esos son las somatizaciones. Quiero hablarles un poquito de las somatizaciones que el sistema del imperio hemos experimentado y de algunas que pueden darse en el TID, que la presencia de determinado alter, su manera de ser, su información de identidad o su manera de sentirse en el momento cause síntomas serios en el cuerpo. La verdad es que nosotros no sabíamos sobre las somatizaciones hasta que las empezamos a tratar en terapia, hasta que empezamos a sacarlas en terapia. Empezamos este canal como un sistema sin diagnóstico y hoy en día estamos diagnosticados, pero siempre vamos a estar a favor de validar a los sistemas que no tienen diagnóstico, ya que tus experiencias son algo que nadie tiene derecho a negar. Como les dije, las somatizaciones son cualquier manifestación de síntomas físicos de enfermedad originados en una causa puramente psicológica. Como pueden ver en el título del video, esta tarde a mí se me estuvo bajando la presión arterial a fuerza de somatizaciones. ¿Por qué me sucedió eso? Porque se me acumularon varias tareas que hacer, empecé a preocuparme, empecé a procrastinarlas porque estaba poniendo a cargar el celular y mientras se cargaba el celular no podía realizar ninguna de estas tareas, por lo cual la espera se empezó a volver tortuosa. Empecé a disociar, empecé a sentirme mal, empecé a sentirme sobrecargado por aquello que estaba necesariamente postergando. Como resultado, empecé a sentir que se nos bajaba la presión arterial. Esto fue una somatización. Porque en realidad mi presión arterial no tiene nada de malo, estoy bien. Hace poco nos tomaron la presión arterial y la tenemos completamente normal. En efecto, empecé a sentir que se me iban las fuerzas, que me mareaba, que me faltaba el aliento. Los síntomas comunes de cuando se baja la presión arterial, y no había ninguna causa física. No estaba sufriendo de ninguna enfermedad, de ningún malestar real, solamente estaba aquí en mi cabeza. Estaba muy preocupado, estaba empezando a sufrir la disociación por todo lo que estaba postergando, y como resultado mi cuerpo empezó a desbalancearse. Esto es una forma fuerte de somatización. Es muy común que víctimas de trauma de toda la vida suframos frecuentemente de la digestión, de cualquier punto de la digestión, ya sea de colitis, de gastritis, cualquier malestar en digestión, debido al estrés, debido a los malestares, debido a los estados emocionales comprometidos. Eso es una forma de somatización muy común. Sin embargo, en el TID también son comunes otras formas de somatización que son más raras. Por ejemplo, puedes tener un alter que por simple premisa esté convencido de que tiene problemas respiratorios y como resultado, cuando esté en el frente, tengas la sensación de que te cuesta respirar. Tus pulmones no tienen nada de malo, pero debido a la presencia de este alter empiezas a somatizar, empiezas a sufrir síntomas como si tuvieras dificultad para respirar. Es hasta este punto que llega la fuerza de influencia del cerebro sobre el cuerpo. Y para terminar voy a contarles una historia bastante breve pero muy impresionante relacionada con las somatizaciones. Tenemos el testimonio de un alter femenino que vive en cuerpo masculino. Según la premisa de alter, está teniendo un embarazo de ritmo natural de mundo físico, o sea que su embarazo está transcurriendo a un ritmo de embarazo del mundo físico, o sea que pretende cursar los 9 meses de embarazo en el mundo interno, a pesar de que en su mundo interno el tiempo transcurra diferente. Este alter femenino está cursando el embarazo según su premisa de alter, pero lo increíble es que en una ocasión este alter se acercó al frente en su cuerpo masculino y empezó a somatizar de manera muy notable los síntomas del mareo del embarazo en su cuerpo masculino. La descripción que recibimos fue de que empezó a sentirse un fuerte dolor en el estómago y en la cabeza, como ese que suele sentirse previamente a las náuseas, debido a los mareos de embarazo de este alter femenino específico. De hecho, íbamos a contar otra anécdota sobre las somatizaciones, pero se nos olvidó. Esta es probablemente la más común que solemos sufrir nosotros y es
con la voz. Por lo general, cuando estamos en terapia y estamos hablando de un evento traumático o de un periodo difícil de nuestras vidas, nos ocurre que el cerebro empieza a poner resistencia para que no sigamos hablando de ese tema. Y es increíble cómo lo hace, porque es como que empieza a crear trabas a fuerza de somatizaciones. Lo primero que se nos ocurre es que empezamos a acumular un poquito de flema encima de las cuerdas vocales y empezamos a carraspear. Es como... Empezamos a hacer eso. A veces ni bien hemos empezado a hablar del tema, ya empezamos a carraspear, ya empezamos a aclarar la garganta. Ahí es cuando está empezando. Empezamos a aclarar la garganta tratando de seguir hablando. Es como que el cerebro dice, no, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso, y empieza a poner resistencia. Cuando nosotros insistimos y tratamos de seguir hablando del tema, seguimos carraspeando, seguimos aclarando la garganta, llega un punto en el que tenemos que toser para poder aclarar la garganta. Entonces seguimos tosiendo y en cierto punto nos empieza a dar hipo. Nos empieza a dar hipo, por Dios santo. Y con hipo tratamos de toser y no podemos toser bien porque nos da hipo. Nos sigue dando hipo y llega un punto en el que nos dan arcadas por la contracción en el abdomen de la tos y del hipo. Y yo digo, Dios santo, todo esto para no hablar de un tema difícil. Es como nuestra anécdota más importante de somatización, porque ahí es nuestro cerebro oponiendo resistencia constantemente para no seguir hablando de los temas difíciles. Flema, tos, hipo y arcadas. Yo soy Lander del Sistema El Imperio y ha sido un placer hablarles de este tema. El Imperio para servirles. Shorel Aran.